Olis, ¿cómo están, nietecitos? Espero que esté bien, la verdad, no se pasen como así que ya prácticamente somos 200 nietecitos. Esta familia superó todas mis expectativas, mil gracias. Ya tengo programado el especial 200, espérenlo. Yo os quiero un buen a todos ustedes, pero un poquito más a mi Amix Genovatewich, mil gracias por el apoyo, Amix. Ajustes Belmont. Me encanta que me sigan apoyando como los primeros días cuando no éramos tan reconocidas. Otro saludito a Eric Zavala, muchas gracias por todo tu apoyo, en verdad le honra saber que les traigo paz para dormir. De Yoselic, mil gracias por los buenos deseos. Un saludito. Rayael, mil gracias por ser tan activo. Un saludito y mil gracias por todas tus ideas y apoyo de Terminded. Yo encantada por mandar tantos saludos, a los amo a todos. Y si tú quieres aparecer en el siguiente video, solo tienes que suscribirte, darle like, comentar y compartir. Cualquiera de las 4 formas me ayudaría muchísimo a seguir trayendo más y mejor contenido. Los amo a todos ustedes, son mis amigos Eje. Pero sin más que agregar, esta es una creepypasta clásica de los 2000, altamente recomendada para dejar de fondo y descansar sin anuncios ni screams. Un viejo amigo mío de internet y yo nos pusimos a hablar hace un tiempo, y surgió el tema de su antigua página web. Se llamaba Creepito y sí estuvo activa de 2007 a 2009, permitiendo a los usuarios enviar historias y fotos de, bueno, cosas de niños realmente espeluznantes. Yo era moderador en el foro de mensajes, que era su principal enfoque. El tráfico, como el interés de mi amigo, fue disminuyendo y él siguió adelante. Pero no sin antes hacer una copia de seguridad de miles de publicaciones en su computadora. Era un software de foro gratuito viejo y malo, y las publicaciones de los usuarios solo se registraban por dirección IP, así que todos los nombres relacionados con sus publicaciones se perdieron, aparte de los nuestros. Él me envió una copia de las copias de seguridad, y las estoy revisando. Por mucho que me canse la vista después de un rato, todo es solo código fuente de la base de datos. Una historia en particular, que recordaba vagamente, me llamó la atención por una razón que explicaré al final. El autor original evidentemente obtuvo los escritos personales de alguien, o simplemente los reenvió de otra fuente. Sin entrar en más detalles, aquí está la publicación, completamente limpia. Mi terapeuta me pidió que empezara a escribir un diario, o quizás un recuerdo de eventos pasados, lo que me pareciera mejor. Hace unos años, habría pensado que escribir mis sentimientos y pensamientos era inútil, al igual que ver a un terapeuta en primer lugar. Pensé que podía manejar las cosas por mi cuenta, ¿sabes? Haciendo el acto de macho de no pedir ayuda externa. Supongo que las cosas cambiaron cuando vi a un viejo amigo hace un mes, y todas las explicaciones y excusas que había inventado y convertido en mi realidad personal se fueron por la ventana. Hubo una sensación de reivindicación después de que salí de la casa de ese amigo, pero con ella llegó una verdad temida. Nunca le he contado esta historia a nadie fuera de mis amigos de la infancia, y a través de mis relatos a la policía local, que me la hizo repetir una y otra vez. Pero solo uno de nosotros estuvo realmente allí cuando sucedió, el único que realmente lo vio. Nunca me ha gustado hablar de mí, pero el Dr. Strauss dijo que hacerlo sería catártico, una liberación que necesitaba para tener alguna posibilidad de mayor progreso. Antes de comenzar mis sesiones, nunca me habría molestado. Fue solo recientemente que uní las piezas y acepté los hechos de ese día. Fue hace 15 años, a finales del verano de 1998. Acababa de graduarme de la escuela secundaria y estaba contento de salir de ese infierno, al igual que algunos de mis otros amigos. No todos íbamos a la misma escuela ni estábamos en el mismo grado, pero todos vivíamos en el mismo barrio. Era un lugar bastante agradable, no muy lejos de los puertos y muelles de Pensacola, Florida, una ciudad ubicada en el noroeste del estado, justo en la frontera con Alabama y Georgia.
Como te puedes imaginar, el verano era caluroso y húmedo, y el pueblo no tenía demasiadas atracciones para niños, así que pasábamos mucho tiempo jugando videojuegos o saliendo a buscar algo que hacer, a menudo inventando deportes o juegos estúpidos y brutos. Éramos un grupo de 6 chicos cuando nos juntábamos. Nuestros padres se conocían en su mayoría, y a pesar de algunas rivalidades y algunas peleas entre nosotros a lo largo de los años, nos llevábamos bastante bien, todos crecimos a menos de una milla el uno del otro. No quiero decir demasiado sobre ellos, porque nos hemos separado a lo largo de los años y no sé dónde hemos terminado todos, o cómo hemos lidiado con lo que pasó. Lo último que querría es que esta historia se hiciera pública y se volviera famosa o algo así, y luego algún reportero nos rastreara y reabriera viejas heridas que algunos de nosotros ya podríamos haber sanado. De todos modos, aquí están sus nombres de pila y algunas descripciones demasiado generalizadas de sus personalidades. Solo, por favor, recuerda que estas eran personas reales, no personajes de dibujos animados, cuando algún imbécil se apodere de este diario y decida hacer una película para televisión. Supongo que me he vuelto un poco paranoico con los años. Primero, estoy yo, Justin. Descubrirás suficiente sobre mí a través de esta historia, así que no me molestaré en compartir nada sobre mí aquí. Brian era el único chico negro de nuestro grupo, y siempre fue bastante tranquilo, simplemente nos seguía a todas partes con pocas dudas. No conocía bien a sus padres, pero debieron haberlo criado muy bien. Las pocas veces que salimos a ser pequeños bastardos adolescentes, él siempre nos observaba, nunca tiraba botes de basura ni vandalizaba ni nada de eso, no es que nada de eso fuera idea mía. No, esos pedos mentales para matar el aburrimiento eran estrictamente externalizados de Devin. Parecía un matón, pero en realidad nunca fue malo con nadie, por muy mandón que pudiera ser. Era el más grande del grupo, pero no terriblemente gordo. Creo que debió haber tenido DA en niño y siempre se metía en problemas, a menudo arrastrándonos a nosotros con él. Gilbert, juro por Dios que ese era su nombre, y sí, recibió muchas burlas por ello, era el nerd, el único chico con gafas. Era condenadamente inteligente, pero demasiado técnico para su edad. Es un milagro que ninguno de nosotros lo golpeara después de que terminaba de escuchar una de nuestras conversaciones y luego interponía algunos datos con una aspiración de mucosidad seguida de un dedo índice levantado y un molesto en realidad. Pero, de nuevo, era inteligente, creativo y podía inventar buenos chistes sobre la marcha gracias a eso. Luego tenemos a los gemelos fraternos, Peter y Nick. Nombres no muy interesantes, pero al menos sus padres decidieron no ser unos imbéciles y darles algo lindo y estúpido como Bobby y Robbie. Se parecían solo un poco y Peter siempre era una pulgada más alto que su hermano. Ambos tenían el pelo rubio sucio y ojos azules a juego, pero ahí terminaban las similitudes. Peter era enérgico y le gustaban los deportes, y era un poco bocazas. Nick era bastante callado, y nunca parecía ser muy bueno en nada de lo que intentábamos, excepto en los videojuegos. Podía patearnos el trasero colectivamente en casi cualquier género. Siempre fui un jugador casual, prefería pasar mi tiempo al aire libre y solo alquilaba juegos en la cercana videoteca, ya desaparecida, pero sí tenía varios sistemas. El que de nosotros estaba suscrito a varias revistas de juegos, Nick era típicamente el chico que nos presentaba el último título de moda. Desde el día en que salió y todos fuimos a casa de los gemelos para jugarlo, todos habíamos estado enganchados durante el último año a GoldenEye para Nintendo 64. Era la bomba en ese entonces, la comidilla de los chicos de la clase cada vez que salía el tema de los videojuegos. Jugarlo automáticamente te hacía genial. El juego llevó a muchas pijamadas nocturnas, a veces durando hasta la primera luz de la mañana en verano. Jugamos a otras cosas, por supuesto, principalmente Mortal Kombat y Mario Kart, pero el épico shooter de James Bond era la joya de la corona. Los juegos de 4 jugadores eran geniales, 10 minutos disparándonos en la cara y explotando con minas y lanzacohetes. Los 2 jugadores con menor puntuación intercambiaban con los 2 espectadores del juego anterior. Y los que miraban una ronda solían ir a buscar refrescos y bocadillos. Fueron buenos momentos para nosotros, y compartir el juego juntos me hizo pensar en algunas ideas creativas para un juego propio. Todavía teníamos que hacer algo durante el día que preferiríamos pasar al aire libre. Después de que se me ocurrió la idea de un shooter en primera persona en la vida real, rápidamente se nos ocurrió la idea de un juego simplemente llamado Armas. El nombre realmente mostraba lo creativos que podíamos ser. Comenzó como un juego avanzado de escondite. Después de unas cuantas rondas de todos contra todos, descubrimos que dividirse en 2 o incluso 3 equipos era más divertido.
Esto suena un poco tonto, lo sé, pero los orígenes del juego nos hacían correr, escondernos y tender emboscadas a lo largo de las 3 manzanas principales del vecindario. El objetivo era acercarse sigilosamente a alguien, apuntar con la mano en forma de pistola y gritar "Van", antes de que el otro pudiera reaccionar. Entonces estaba muerto y tenía que ir a esperar en la zona guía muertos en combate. A veces, sin embargo, los capturábamos y lo hacíamos volverse contra su equipo. Entrar en interiores estaba en contra de las reglas, al igual que entrar en la propiedad de cualquier otra persona que no fuera nuestros propios patios. Aún así, el vecindario proporcionaba un paisaje divertido. Coches, vallas, árboles y arbustos se convirtieron en barricadas. A veces incluso nos subíamos a las ramas para escondernos, esperando que nuestra presa se acercara, ya que se podía impugnar un impacto distante como un fallo. Cuanto más cerca pudieras disparar, más probable era que el otro chico admitiera su muerte. Y esconderse era tan importante como moverse sigilosamente. La parte trasera de la camioneta de Brian era un lugar particularmente bueno para esconderse. Muchas vidas se cobraron en su entrada. Para mantener las cosas frescas, el juego evolucionó rápidamente. Pronto se utilizaron walkie-talkies para permitir que los equipos se separaran y se mantuvieran en comunicación entre sí. Inventamos más armas de juguete que solo pistolas de mano, como el rifle de brazo de largo alcance y la ametralladora invisible de fuego rápido. Pero nos estábamos dando cuenta de lo ridículo que empezaba a parecer, especialmente para el corredor o el paseador de perros que pasaba, los civiles con los que compartíamos el vecindario. Así que empezamos a probar otras armas, pero nada funcionó tan bien como nuestras simples armas fantasma. Las pistolas de agua eran agradables en los días calurosos, y una vez probamos globos de agua como granadas. Si la salpicadura te alcanzaba, estabas muerto, pero el alcance era, por supuesto, deficiente. Y si olvidabas bombearla, terminabas con un triste chorrito de agua que no podía alcanzar tu objetivo, después de lo cual te rociaban de vuelta entre risas. Sin embargo, era genial encontrar fuentes de agua por las manzanas para recargar. Caches de munición. La única vez que probamos pistolas Nerf terminó en un rotundo fracaso. No solo su alcance también era deficiente, sino que perdimos la mitad de los dardos que disparamos. Al igual que las pistolas de agua, estos eran juguetes hechos para correr como un idiota por el patio trasero. Eso no era lo que queríamos. Nos gustaba la emoción de la caza, el juego en equipo, las emboscadas, las traiciones, la derrota aplastante, la estrategia. Teníamos que perfeccionar nuestro juego de alguna manera, con algo mejor. Debo mencionar que Nick y yo nos tomamos todo el asunto un poco más en serio que los demás. Si tener a Gilbert en tu equipo te daba un estratega, Devin te proporcionaba un berserker intrépido, Brian un soldado paciente que podía esconderse durante largos periodos de tiempo, y Peter tu peón todoterreno, entonces Nick y yo, que éramos, en el mejor de los casos, promedio, queríamos un papel diferente. Éramos los Game Masters. Establecíamos las reglas y comenzamos a trazar niveles completos dentro del vecindario, con límites incluidos. Unas cuantas veces, incluso escondimos pequeñas banderas por ahí que, si se sostenían, te daban potenciadores como una segunda vida o 10 segundos de invencibilidad una vez que la levantabas y lo declarabas, permitiendo que alguien pasara ileso por el fuego enemigo. Armas ocupó gran parte de nuestro verano. Era como si fuéramos programadores y probadores beta de un juego de realidad virtual. Pero aún le faltaba un conjunto sólido de armamentos. No necesitábamos ponernos demasiado técnicos e introducir cosas como tener que recargar, pero sí queríamos algo que tuviera un alcance largo y preciso que no solo sacaría a relucir nuestras verdaderas habilidades individuales, sino que también eliminaría las discusiones que hacían perder el tiempo de no me diste, resultantes de las balas invisibles de Van. Disparadas. El día de mi cumpleaños, hicimos una reserva para el fan center, donde a veces jugaba minigolf con mis padres. Era un lugar bastante genial con máquinas recreativas, premios e incluso una pista de karts. Creo que muchos niños han crecido cerca y han frecuentado lugares similares. La última vez que estuve allí, me di cuenta de que tenían una arena de láser tag. Eso era algo que teníamos que probar. También había investigado el paintball a estas alturas, pero pensé que éramos un poco jóvenes para ello, y no me gustaba la idea de tener solo un aburrido campo para jugar, o de ponerme todo ese equipo. También temía el dolor que vendría de ser golpeado, aunque estoy seguro de que mi estúpido miedo infantil era exagerado, por supuesto. Además de eso, tenías que pagar para jugar. Nos gustaba nuestra libertad para jugar todo el tiempo que quisiéramos en nuestro vecindario, por muy malo que fuera nuestro equipo.
Pero pensé que el laser tag valía la pena, y no era tan costoso. Salí de nuestra sesión de 15 minutos decepcionado. No fue terrible en absoluto, pero esperaba mucho más. La arena interior estaba hecha de fuertes de madera contrachapada de mala calidad y estaba iluminada con luces negras y pegatinas de estrellas que brillaban. La música techno, molesta y ruidosa, realmente eliminaba el elemento de la estrategia, ya que no podíamos oírnos hablar, y mucho menos escuchar los pasos de nuestros enemigos en la pequeña arena. Aún así, me introdujo a las pistolas láser. Las pocas veces que alguien lograba un impacto, su chaleco se encendía y zumbaba ruidosamente. Las pistolas incluso hacían sonidos realistas y se sentían, bueno, reales en nuestras jóvenes manos adolescentes. Puede que hayamos pasado la mayor parte del tiempo en la sala, corriendo como idiotas tratando de aprender a jugar, pero mi corazón seguía latiendo durante todo el juego. Lo más impresionante fue lo precisas que eran las cosas, y la idea misma de disparar una luz invisible a un objetivo al otro lado de la habitación y golpearlo instantánea y seguramente. Esto era simplemente alucinante para nosotros. Ahora sería un buen momento para enfatizar que ninguno de nosotros era un fanático de las armas. No creo que ninguno de nuestros padres tuviera ninguna. Y de los 6, solo Gilbert, algo irónico, supongo, se unió al ejército, aunque no creo que fuera en una posición en la que realmente tuviera que empuñar un arma. Era solo una fase para nosotros, otra cosa genial que eventualmente seguiría su curso. Por mucho tiempo que las armas pudieran satisfacer nuestras necesidades, sabíamos que siempre sería divertido mientras durara. Yo era hijo único, los otros 5 tenían al menos un hermano, y eso significaba que dependía de mis amigos para el contacto humano y mis padres me mimaban, papá especialmente. No era un caprichoso que tuviera que tener lo último y en grandes cantidades, podía controlarme, pero siempre parecía que cuando llegaba el momento en que pedía algo, mi padre me lo daba con creces, como si ningún gasto fuera demasiado grande y siempre estuviera ansioso por complacerme. Quería mi propio juego de pistolas láser para sorprender a los chicos. Así que, un viernes por la noche, nos dirigimos a Target para ver qué podíamos encontrar. Nos costó un poco buscar en su gran sección de juguetes, ya que no estaba seguro en qué pasillo estarían las pistolas, pero efectivamente, tenían lo que buscaba en stock. En los estantes de la pared del fondo, pasando el pasillo de los micro machines, extraño esas cosas, solía coleccionarlas, había una caja de colores brillantes con unos niños estúpidamente felices, uno de ellos sosteniendo una pistola cómicamente grande, el otro sonriendo tontamente mientras le disparaban por la espalda. Ya estaba vendido. Los juguetes se llamaban Laser Challenge y eran caros, quizás $40 cada uno, pero papá estaba contento de que yo estuviera tan genuinamente emocionado con ellos. Ni siquiera sabía que existían antes de que fuéramos a buscarlos, pensando que las pistolas de Laser Tag podrían estar restringidas a lugares como el Fan Center. Compró 4 juegos, cada uno de nosotros llevando 2 cajas hasta la caja. El problema era que solo tenían 4 en stock. 4 grupos de pistolas, chalecos y mochilas en total. Él sabía tan bien como yo que necesitaba 2 juegos más si los 6 íbamos a jugar. Papá se enteró de nuestro juego no mucho después de que empezamos, y aunque mamá estaba un poco preocupada de que me estuviera adoctrinando la cultura de las armas, papá simplemente se rió. Así era ella. Los chicos serán chicos, ¿verdad? Y mientras yo estuviera afuera haciendo ejercicio, ambos estaban felices. Le hice saber mis quejas mientras regresábamos al auto, sabiendo que solo estaba diciendo lo obvio. Papá prometió que conseguiríamos otros 2 sets, sugiriendo que deberíamos probarlos primero de todos modos en un juego de 4 jugadores. Él fue lo suficientemente amable como para comprármelos en primer lugar, así que terminé aceptando. 2 de los chicos tendrían que quedarse sentados en nuestros primeros juegos, o tal vez actuar como exploradores o espías desarmados. Pero de camino a casa, vimos la tienda local de Goodwill. Papá y yo intercambiamos miradas, cada uno sabiendo lo que el otro estaba pensando. Mamá conseguía algunos de sus vestidos de la tienda, y papá traía a casa pequeñas cosas hechas a mano cada vez que pasaba, pero yo nunca encontré mucho de interés allí, y no me gustaba la sensación o la idea de las cosas de segunda mano. A pesar de eso, sabía que valía la pena echar un vistazo. Tal vez incluso tuvieran otro set o 2 por poco dinero. Ya era tarde, cerca de la hora de cierre, por lo que recuerdo, y las filas de la caja estaban llenas de compradores, muchas de ellas madres con niños aburridos, con los brazos llenos de ropa gastada y descolorida. Solo por diversión, revisé primero la sección de videojuegos, pero la mayoría de los juegos todavía eran de la última generación.
Como de todos modos no era para lo que estaba aquí, guié apresuradamente a mi padre hacia la parte de atrás donde estaban los juguetes usados. Siempre odié el olor allí, el de moho y pañales sucios, así que no quise quedarme mucho tiempo. Miramos un rato, pero la sección de juguetes era tan pequeña que gran parte de su espacio estaba invadido por viejos reproductores de video y televisores de mala calidad que reproducían películas de Disney en bucle. Rápidamente se hizo evidente que nuestra búsqueda sería infructuosa, pero de nuevo, no estaba demasiado decepcionado. Estaba contento con lo que tenía por ahora. Cuando nos dimos la vuelta para salir y regresar a casa, noté una caja de cartón negra asomando un poco detrás de un feo estante color verde azulado lleno de los cuerpos rotos de osos de peluche que chorreaban relleno. Iba a dejarlo, pensando que ya era una tumba de juguetes mohosa, pero entonces vi la forma de una pistola en el costado de la caja. ¿Era realmente lo que pensaba que era? Me apresuré y lo saqué con cierto esfuerzo, ya que estaba ajustado entre el estante y la pared. Mi reacción al sacarlo y mirar la cubierta fue una alegría sin límites, como si de repente fuera la mañana de Navidad. Lo primero que vi fueron dos pistolas de mano sostenidas por un par de niños blancos de los 80, aunque admitidamente rudos, que las sostenían erguidas como si fueran espías. Y las pistolas no necesitaban ser excesivamente estilizadas como las de la Challenge de ninguna manera. Hablaban por sí mismas. La caja era completamente negra, excepto por el recorte de la foto en la parte delantera de los dos niños, un cañón de pistola giratorio de James Bond que terminaba en el círculo blanco detrás de ellos. Seguro, era claramente una imagen falsa, pero naturalmente me excitó aún más, dado que GoldenEye seguía siendo mi diosa de los videojuegos en ese momento. Y las pistolas se representaban con precisión, colocadas en las manos de los jóvenes en un ángulo para mostrar el mayor detalle posible. La pintura de la caja estaba desconchada en algunos puntos, y la cubierta estaba especialmente descolorida, pero aún así se veía bastante genial. Me pregunté qué niños afortunados habrían pasado por ella a lo largo de los años. A juzgar por su aspecto, tuve que adivinar que era bastante vieja. Tenía razón. En la esquina, vi el año de derechos de autor de 198. El último dígito había sido reemplazado por cartón puro donde la pintura se había ido por completo, pero la antigüedad del producto no me molestó demasiado. Recuerdo que me preguntaba, incluso entonces, que un juego de pistolas láser de la década de 1980 debía haber sido bastante pionero. Estas debieron haber sido caras alguna vez. Abrí la caja y vi la calidad que se puso en los juguetes. La cubierta no mentía. Mejor aún, había dos pares de pistolas y chalecos frontales de detección de impacto. Sujetado firmemente en un molde de espuma de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión ambiental de la década pasada, saqué una de las pistolas. Era pequeña, pero tenía un peso real, y la calidad de construcción era bastante buena. Estaba hecha de plástico negro sólido y resistente, y tenía algunos adornos metálicos puramente estéticos, para que pareciera un juguete. La punta del cañón por donde se disparaba el láser también estaba hecha de este metal, al igual que el gatillo y la mira de hierro. Rápidamente se me ocurrió lo peligrosamente real que se veía esta cosa, un marcado contraste con las armas láser Challenge naranjas y grises. Si no fuera por el bisel metálico giratorio alrededor de los bordes, que les daba una apariencia más juvenil, alguien estaría pidiendo a gritos que la policía le disparara por agitarlas. Para este momento, papá se había acercado, soltando un impresionado wow, que en contraste, se arrodilló para examinar el set por sí mismo, y luego notó algo en la pistola que yo todavía sostenía. Me lo señaló, y me sorprendió no haberlo visto todavía. En la parte trasera de la mira de hierro había dos puntos verdes que brillaban. No parpadeaban, ni vacilaban cuando se veían desde diferentes ángulos como los LED normales. Además, no había interruptor de encendido o apagado para ellos, ni para la pistola misma. Ni compartimentos para baterías, en ningún lugar. Estas cosas eran creaciones sólidas y robustas que fácilmente podrían haberse confundido con armas reales, y ni siquiera podíamos decir cómo se alimentaban. Ni mi padre ni yo supimos qué hacer con las luces eternas, pero pensamos que eran geniales. Mucho más tarde en la vida, me enteraría de que las luces estaban hechas de tritio, un elemento radiactivo utilizado para la iluminación en algunas armas reales y relojes, u otros equipos que por alguna razón pudieran necesitar una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos para un material radiactivo, pero seguía siendo un elemento que desprendía sus átomos. Cuando lo descubrí más tarde en la vida y lo investigué, también aprendí que era un componente clave en las armas nucleares.
Si alguno de nosotros se hubiera dado cuenta de un hecho tan ominoso sobre parte del material utilizado en un maldito juguete para niños, sabía que mi padre nunca lo habría comprado. Los chalecos parecían un poco más amigables, aunque el problema era que solo tenían cajas de sensores frontales, no mochilas como las unidades americanas. Sus cuerpos estaban hechos de plástico y tenían un solo círculo negro en el medio donde se detectaba el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas a la parte trasera del dispositivo, sujetas con hebillas de metal viejas, que eran otra señal de la antigüedad de los juguetes. No había visto ningún juguete hecho del tipo de metal que se oxida desde que era un niño pequeño, y eso es exactamente de lo que estaban hechas las hebillas. Se habían marchitado en feas cáscaras marrones, sus componentes metálicos se frotaban entre sí y producían polvo de hierro. Pero eran las únicas partes de todo el conjunto que no habían envejecido bien, y el resto era de alta calidad, aunque un poco espeluznante en esa forma de juguete viejo, extraño, industrial. Papá notó que la parte trasera de las unidades de sensor estaba hecha de una delgada capa de metal sólido y plano, y había un pestillo notable. Lo abrió sin mucho esfuerzo y reaccionó rápidamente para atrapar la batería grande que se cayó. Parecía familiar, como la batería de 6 voltios que usaba una de las linternas de emergencia de mi papá, pero era de un azul sólido, sin ninguna palabra, y el volumen se distribuía de manera diferente. Era más gorda, más ancha que el tipo de batería de gran tamaño a la que estaba acostumbrado. Dentro de la carcasa, también noté un pequeño dial, pero no lo toqué todavía. Papá volvió a poner la batería y cerró la escotilla. Me dijo que tenía la corazonada de que esa cosa no estaba hecha en América, y quiso ver la portada. La di la vuelta y noté algo que debería haber notado antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma que no me resultaba familiar, casi ajeno a mí. Pero papá, mayor y más sabio, lo identificó como árabe. Me pareció extraño, ya que el arte de la caja se veía tan americano. Me sentí decepcionado de nuevo, creyendo que el juguete de pistola láser de un país diferente no funcionaría con los otros sets, y exhalé un suspiro audible. Papá lo notó, y rápidamente me animó un poco de nuevo cuando señaló algo en la caja. Estaba mal traducido, pero era inglés. En una esquina estaban las humorísticas pero prometedoras palabras: funciona con muchos tipos. Viendo lo mucho que ya me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y regresó un minuto después, con una de las pistolas láser Challenge en la mano. Accionó un interruptor en el chaleco del set extranjero, haciendo que el círculo negro se iluminara con un tintineo monótono. Unas cuantas docenas de LED rojos estaban detrás del plástico transparente, aunque algunos se habían fundido. Probó la pistola de juguete a quemarropa, apuntando directamente a la zona de impacto. Funcionó, para mi deleite. El chaleco emitió un pequeño zumbido digitalizado, y una cuarta parte de las luces desaparecieron. Después de un segundo impacto, otra cuarta parte se apagó. Papá parecía haber descubierto algo, y abrió la escotilla de nuevo para mostrarme algo. El chaleco tenía un sistema de puntos de vida, y el dial podía controlar cuánto daño podía hacer un solo impacto. Al girarlo completamente a 4, un solo disparo eliminaba todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos a eliminaciones de un solo golpe, supe que lo mantendría al máximo. De todos modos, nuestros sets americanos no tenían esa opción. Lo último que tomé nota fue que en el medio del círculo objetivo había un punto rojo ligeramente más grande, que tenía una cabeza plana, a diferencia de las cúpulas de las otras luces. Su color también era un poco más oscuro, como si se estuviera desgastando. Pero ambos chalecos eran idénticos en este aspecto, así que le presté poca atención. No pudimos encontrar ninguna hoja de instrucciones por ninguna parte, y mi papá todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema sí parecía funcionar bien. Probamos todas las pistolas y chalecos, y papá incluso regresó a su coche por segunda vez para buscar una de las cajas de impacto de plástico baratas de los otros sets, que tenían lo que parecían luces de barricada de tráfico naranjas para sus sensores. De nuevo, todo era compatible. Parecía que el trato estaba hecho una vez que encontramos la etiqueta de precio descolorida y pelada. Costaba $20 por el set completo. Parecía una muy buena ganga. Aquí es donde uno esperaría que la persona que nos cobraba viera el objeto en cuestión y dijera algo críptico, o nos diera una mirada de miedo o de gracias a Dios que se va esto de aquí. Pero la anciana de la caja estaba claramente cansada y lista para irse a casa, y en cualquier otro momento, probablemente no habría sabido nada del juguete en ningún caso.
Papá pagó y salimos de la tienda justo cuando estaba cerrando. Al día siguiente, sábado, sabía que sería increíble. Cuando la pandilla se reunió en casa de los gemelos después del almuerzo, revelé los sets, y se emocionaron con la idea de tener nuestras propias pistolas láser. Los sets extranjeros, por supuesto, se llevaron el protagonismo sobre los regulares americanos. Brian sugirió que hiciéramos piedra, papel o tijera para ver quién los usaría, pero después de un debate, al final yo reclamé uno de ellos, por haberlos encontrado. Tuvimos que compensar un poco ya que los sets extranjeros no tenían unidades de mochila, lo que hacía imposibles los ataques furtivos por la retaguardia de sus usuarios. Esto sería una gran desventaja para los demás. Así que simplemente mantuvimos los paquetes de impacto traseros de los sets americanos dentro. Era un poco aburrido solo poder lograr un impacto oficial en la parte delantera de alguien, lo que significaba esperar a que simplemente se dieran la vuelta para matarlos si los acechabas por detrás, pero lo sobrellevaríamos. Nick se sintió un poco ofendido al principio después de que le expliqué la razón por la que debería quedarse con el otro. Solía morir primero, con mayor frecuencia, y era un pésimo tirador, todo un logro considerando la precisión de las balas imaginarias. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja, y con eso, nos fuimos a pasar un día de combates a muerte en equipo por el barrio. Gil y Brian estaban en mi equipo la primera vez, y los hicimos polvo con un sólido marcador de 3-0. Después de eso, me llevé a Nick y Devin, así que ambos sets viejos estaban en un solo equipo. Devin fue derribado, pero Nick y yo salimos ilesos de una emboscada de largo alcance que tuvo lugar en una de las curvas de la manzana. Esa fue la primera indicación de que esos viejos sets eran realmente de mayor calidad, o al menos más potentes que los otros. Mientras Devin disparaba 3 o 4 veces antes de ser alcanzado, ninguno de sus disparos impactó en Peter, Brian y Gil. Pero las pistolas que Nick y yo teníamos eliminaron a todo el equipo enemigo, uno tras otro, después de que nos tomamos un segundo para estabilizar la puntería. Después de un tercer juego, nos dimos cuenta de que tener a dos chicos con los sets viejos en un equipo les daba una desventaja injusta. Habiendo ojeado el manual de los juguetes americanos, recordé haber leído cómo la luz del sol podía interferir con el láser. Eso tenía sentido, pero parecía que el alcance de 200 pies anunciado también era una mentira, ya que Gil informó que tenía que acercarse a unos 50 pies para lograr un impacto con su pistola de plástico gris. Las negras, sin embargo, nos tomamos un descanso para determinar su alcance haciendo algunas pruebas, haciendo que Brian se alejara unos 10 pies hasta que los impactos de Peter con mi pistola negra dejaron de registrarse. Tuvo que cruzar toda la manzana, a unos 500 pies de distancia, e incluso entonces a plena luz del sol, hasta que su chaleco dejó de zumbar. Todos pensamos una vez más en lo geniales que eran las cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Se sentían demasiado potentes, como si tuvieran láseres industriales incrustados en las pistolas negras con las que los niños no deberían jugar. ¿Y si le dábamos a alguien en el ojo? Pero para los demás, las pistolas se habían convertido básicamente en rifles de francotirador. Claro, todavía teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos acertar desde mucho más lejos de lo que parecía normal. El descubrimiento de las habilidades del set extranjero cambió la dinámica del juego. De repente, Nick y yo fuimos considerados líderes de escuadrón permanentes. Éramos los especialistas, destinados a ser temidos. Fue entonces cuando Peter empezó a pedirme que cambiara de equipo con él. Le dije que podría tener mi set mañana. Pero después de unos cuantos juegos más, empezó a quejarse y a protestar por ello. A las 3 en punto, hicimos una pausa para tomar refrigerios, refrescos y agua para reponernos. Habíamos jugado mucho y duro hasta ese momento, y las otras personas del barrio se habían dado cuenta de nuestras travesuras. Pero nos estábamos divirtiendo demasiado como para notar o preocuparnos por lo que pensaban de nosotros. Siendo un buen tipo, cedí y le dije a Peter que podía tener mi set para la siguiente ronda de juegos que duraría hasta que diéramos por terminada la noche. Él tenía la mejor puntería, y una pequeña sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras, sin duda, se preguntaba cómo sería realizar disparos milagrosos como un francotirador profesional. Lo que pasó, sin embargo, fue que Nick y yo no pudimos quitarnos los chalecos. Lo intentamos todo, pero las hebillas eran unos cabrones con una configuración extraña. Ni siquiera podíamos saber si no estábamos presionando lo correcto, o si teníamos que moverlas de cierta manera, o si era la fricción causada por el óxido lo que las mantenía bloqueadas. Eventualmente nos rendimos y tomamos nuestro descanso para la merienda en interiores con ellos puestos, luciendo como idiotas, para diversión de los demás.
Aunque no pude quitarme el chaleco, sí cambié de arma con Peter. Eso pareció suficiente para él. Con el plástico gris barato en mi mano, supe que me llevaría un tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que el día avanzaba y refrescaba un poco con la puesta del sol, empecé a recibir mis primeros impactos sin la ventaja de mayor alcance, y realmente empecé a notar las extrañas peculiaridades del chaleco. Por un lado, era incómodo. Las correas de cuero que pasaban por mis hombros y alrededor de mi estómago habrían sido cómodas si no hubieran estado tan apretadas. Además de esto, la placa de metal en la parte trasera de la unidad de detección de impacto presionaba fuertemente contra la piel y estaba fría, nunca se calentaba a la temperatura corporal. Además, una vez que recibí un impacto por primera vez, pude sentir un pequeño cosquilleo de electricidad proveniente de la placa trasera. Era realmente pequeño, sin embargo, menos que una descarga estática. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo notaba, pero estaba allí. No podía decir si era deliberado, como una especie de retroalimentación de impacto fallido, o más bien, algo más grande, que estaba contenido pero que se filtraba ligeramente cada vez que un rayo láser estaba lo suficientemente cerca como para ser detectado por el círculo en la parte delantera. Pero lo más extraño de todo eran las líneas eléctricas cercanas. Eran viejas y zumbaban a menudo en ciclos, pero cada vez que me acercaba a ellas, parecían zumbar más fuerte, o empezaban a zumbar si estaban en silencio en ese momento. Había aprendido sobre los campos eléctricos en la clase de ciencias el último año de la escuela secundaria y pensé que algo en la caja de impacto podría haber estado causando algún tipo de interferencia, pero no era el caso con el chaleco de Peter. No, algo más estaba pasando, algo que realmente solo me afectaba a mí. Me sentía mareado y mi cabeza zumbaba, como si mis oídos se hubieran taponado con agua durante demasiado tiempo. Mi piel también hormigueaba, como si tuviera un hormiguero rastreando mi cuerpo. No era insoportable, pero era desagradable y me desconcentraba. Me sentí desanimado, como si el chaleco fuera el principal culpable de mis males. Le ofrecí a Peter mi viejo chaleco a cambio, y él lo tomó sin pensarlo 2 veces. Y mi mareo desapareció casi instantáneamente. El resto de la tarde fue un torbellino de juegos. Devin fue particularmente bueno ese día, tendiendo emboscadas y corriendo al frente para el combate. Brian también nos ayudó a tender algunas trampas en el patio de alguien, mientras que Gil ideó algunas estrategias que resultaron en que elimináramos a todo el equipo contrario en cuestión de segundos. Nos estaban pateando el trasero en los juegos por la tarde. El sol se estaba poniendo en el horizonte, y nos quedaba un último juego de 15 minutos antes de que tuviéramos que regresar a casa para la cena. Peter estaba en un equipo con Nick y Devin, mientras que yo estaba con Gil y Brian. Habíamos estado jugando durante horas, y yo había estado sintiendo mis piernas arder mientras corría. Mi chaleco, sin embargo, era lo que más me preocupaba. El cosquilleo en mi piel había regresado, esta vez de forma constante y un poco más dolorosa. El zumbido en mi cabeza también era mucho más fuerte. La batería de mi chaleco se estaba agotando. No se había cargado desde que la compré. Pero no quería decepcionar a mi equipo, así que seguía adelante. El juego estaba en su punto álgido y mis oídos estaban zumbando, pero no tanto como el chaleco. Intenté quitármelo, pero las hebillas estaban pegadas. Intenté forzarlas, pero dolía. Sentí que me desmayaba. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, y mi cabeza comenzó a doler. Mis piernas me ardían, y mis brazos también. El chaleco era pesado, y sentí que se me caía el sudor por la espalda. Las luces verdes de la mira de la pistola de Peter, que estaba en mi chaleco, comenzaron a parpadear. Él me disparó, y mi chaleco dejó de zumbar. Estaba acostado en el suelo, y el mundo giraba a mi alrededor. Mis amigos me rodeaban, preocupados. Me ayudaron a levantarme, y me di cuenta de que el chaleco se había quitado de alguna manera. Me sentí mucho mejor, aunque todavía me sentía un poco débil. Más tarde, cuando llegué a casa, le pregunté a mi papá si había alguna forma de cargar las baterías de los chalecos. Él me dijo que los aparatos que usan tritio no necesitan ser cargados. Se alimentan por sí mismos por la desintegración del elemento. La batería azul era solo un peso muerto. Los chalecos de los juguetes funcionaban con la energía del tritio en las luces verdes. Me sentí mal por no haberlo sabido antes, pero me sentía aún peor por la implicación de que el chaleco me estaba absorbiendo la energía. Dejé de jugar con esos sets poco después de eso. Peter y Nick, sin embargo, siguieron usándolos. No creo que les haya pasado nada malo. Los juguetes de LaserTag que compró mi padre fueron un éxito. Jugamos con ellos durante todo el verano, y finalmente se gastaron y se rompieron.
Nos divertimos mucho con ellos. Las viejas pistolas, sin embargo, todavía me asustan. No sé qué les pasó a las personas que las usaron antes que nosotros. No sé si el tritio estaba dañándolos lentamente. Y no quiero saberlo. Solo sé que esos juguetes no eran normales. Laser tag.